Brote histórico de dengue. Más de 180.000 casos en todo el país. Habla el ministro de Salud de Kicillof. El Estado tiene que hacerse cargo. Bueno, es un gusto tenerlo acá y le agradecemos realmente porque hizo un esfuerzo para estar en el estudio de Crónica. Gracias, Nicolás Kerplak, por estar. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estamos, Nicolás. Hay mucho miedo, hay mucho temor, es un pico histórico claramente. Los 180.000 casos quedan claramente cortos. Contanos qué está pasando, según tu visión, dale. Bueno, estamos en el brote epidémico, es la epidemia de dengue más importante de nuestro país. El centro de este año, el año pasado había sido la más grande. Tuvo su epicentro en el NOA, este año lo tuvo en el NEA, temprano a principios de enero y febrero, y ahora está en la zona centro. La última semanas pareciera estar ya estabilizado o quizás comience a empezar a descender en estos días. Esperamos que en el mes de abril vaya declinando, pero de un pico que es muy superior. En términos generales, en el país es 2.500% arriba de lo que fue el récord anterior del año pasado. En la provincia de Buenos Aires, en la zona centro, es muy superior, es arriba de 19 veces lo que se ha visto hasta ahora. Así que estamos en una situación de muchísimos casos y es muy importante. El dengue es una enfermedad particular donde la educación para la salud que hacemos nosotros, cómo la prevenimos, cómo trabajamos en nuestras casas, puede hacer la diferencia. Así que sobre eso me parece que hay que hablar. Che, ¿cómo evalúas la tarea del ministro de Salud? Hoy Adorni, el vocero presidencial, dijo que era... Yo no sé si no es una provocación, Monse. Para mí es una provocación. Dijo que la tarea era exquisita. ¿Exquisita? Es exquisita, sí. Esto es lo que dijo Adorni. ¿Cómo lo evalúas, Nicolás? No, la verdad que muy escasa, ¿no? La tarea o nula, ¿no? No hay una tarea No pareciera ser, no. No, en materia del dengue, digamos, ¿no? Hay otras cosas que bueno, está llegando la vacuna del sincicial respiratorio, la vacuna de la gripe, eso está llegando. Pero en términos del dengue no hay una política comunicacional de prevención, no hay una estrategia de investigación epidemiológica, se financiaron los departamentos de vectores en el norte, no tenemos apoyo en promotores de salud, no hay apoyo en test reactivos ni ninguna cosa que podamos utilizar en los repelentes, sobre todo. Bueno, no hay repelentes, no hay control del mercado. Al no haber control del mercado, entonces tampoco tenemos ninguna... El repelente ha aumentado más de 1000% en un año y así todo hay escasez. Claro. Se derogó la Agencia Nacional de Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos y eso hace que, por ejemplo, el laboratorio que produce en la provincia de Buenos Aires, producimos 10.000 frascos de repelente por semana. Podría haber tenido acompañamiento del Estado Nacional. ¿En dónde? ¿Cómo es eso, ministro? El Tomás Perón, el laboratorio público de la provincia de Buenos Aires, que es el Ministerio de Salud, producimos 10.000 frascos de repelente, muy bueno. ¿Por semana? Por semana, y lo distribuimos en los barrios donde hay más cantidad de casos y menos poder adquisitivo. Toda la semana distribuimos eso. Pero si tuviéramos quizás apoyo del Estado Nacional, podríamos haber escalado y haber producido más cantidad. ¿Cuántos se necesitaban por semana? ¿Cuánto crees que hoy es la demanda? Bueno, para el trabajo que hacemos nosotros, lo cubrimos. El asunto es que al haber quedado descubierto todo el sector comercial y que no se puedan comprar, empieza a aparecer una demanda de sectores que no son los que habitualmente acuden a los CAPS en los centros de salud de los barrios. Entonces, ahora estaría faltando muchísimo más. Y lamentablemente el Estado Nacional decidió que iba a abandonar la regulación de los medicamentos. Y esto... Yo digo, hablamos de dengue ahora, pero podríamos estar hablando de la falta de consumo de medicamentos para enfermedades crónicas que está pasando. Sí. Ahora, Nicolás, pero puntualmente, ¿por qué no hay repelente? Porque yo digo esto del mercado, ¿no? Dicen que se acomoda solo. Hay muchísima demanda, pero ¿por qué no hay? Hay escasez en las góndolas, prácticamente es muy difícil conseguir. Falta un componente, ¿es verdad eso o no? Sí, técnicamente no existe un mercado de la salud, porque si uno quisiera ponerse a fabricar un repelente necesita una serie de autorización, así que no cualquiera puede hacer un repelente. Claro. Entonces, el que concentra la mayor parte de la venta de repelente en el país, que es cerca del 85%, no produjo más. Las explicaciones tienen que ver con la importación, con los insumos, no sé. Lo importante es que hay un aumento de la necesidad y el mercado no existe para responder esto. Esto es un derecho, entonces tiene que estar el Estado para tratar de garantizarlo. Nosotros en la provincia lo hacemos con la escala que podemos, pero efectivamente ahora está faltando todo el sector comercial y bueno, por supuesto estamos aumentando la capacidad de producción, pero no nos va a dar la velocidad porque la epidemia no es un problema de la provincia de Buenos Aires, es un problema a nivel nacional. No, es nacional, claramente. Claro. Ahora, Nicolás, la pregunta es, del 1 al 5 para
que la gente sepa, por lo menos comuniquemos de donde se pueda comunicar, para que la gente sepa del 1 al 5 el nivel de gravedad, el 5 es el más grave y el 1 no reviste gravedad. ¿Qué puntuación le pondrías a esta epidemia? Mira, lo que pasa es que el dengue no es una enfermedad como el COVID. No es una enfermedad de alta mortalidad, no es una enfermedad que tenga... Es una enfermedad de relativamente baja mortalidad. Es muy molesta, se siente uno muy mal, pero tiene baja mortalidad. Tenemos muchísimos casos y esto afecta y preocupa. Pero realmente hay estrategias para poder reducir el riesgo de contagio. El descacharreo, sacar los mosquitos de las casas de cada uno. Esto es muy importante porque quizás vamos a la calle, nos pica un mosquito y pensamos que ese mosquito es el mosquito que nos puede traer dengue. No, el dengue es un mosquito domiciliario, es el de patitas blancas y negras, se cría en lugares con agua, en general en nuestras casas. Si sacamos los recipientes con agua en las casas, reducimos el 85% de riesgo de contagiarnos. Así que esa es la primera cosa. Podemos hacer algo nosotros. Bien. Segunda cosa, si conocemos la enfermedad, sabemos que la primera etapa, los primeros 7 días, que suele ser la etapa febril, los síntomas, los quiero repetir así de paso, toda la gente lo sabe. Fiebre, malestar en el cuerpo, decaimiento con dolor articular y muscular, dolor de cabeza, se llama cefalea y retroocular atrás de los ojos. Esos son los síntomas principales, puede haber algunas manchitas de erupciones en la piel. Los primeros 7 días, suele ser leve, la fiebre hay que bajarla con paracetamol, nada más, no usar otra cosa. Reposo y mucha hidratación. ¿Y nos la bancamos, digamos? ¿No hace falta ir al hospital? ¿No hace falta ir a la guardia? ¿Nos la bancamos en casa? Se puede hacer con consulta telefónica o por teleconsulta con el equipo de salud. Y hay que tratar de no ir a la guardia en esas condiciones. Porque la guardia va a tener mucha gente. Entre el día 4 al día 7 puede aparecer el dengue grave. Habitualmente incluso baja un poquito la fiebre y viene 2 días después. El dengue grave, que tiene vómitos incoercibles, alteración de las funciones mentales, por ejemplo somnolencia, ¿no? Manchas y sangrados en la piel o en las mucosas, hacer pis con sangre, toser con sangre. Ese cuadro es un cuadro muy grave. Y lo que nos pasó en casi todos los fallecimientos, cuando hicimos la revisión de cada caso, habían tenido síntomas de gravedad, pero no habían acudido a tiempo a la guardia. Si acuden a la guardia a tiempo, nosotros a esos pacientes queremos atender en las guardias inmediatamente, sin ninguna demora. Y a esos les podemos salvar la vida. Al otro, que por ahí no tiene que ir a la guardia, quizás tiene que llevar un poquito de paciencia para esperarle esa consulta. Es importante lo que estás diciendo, Nicolás. Entonces, si nosotros tenemos dengue hoy, nos quedamos en casa, no hace falta ir a la guardia, están todas colapsadas, no hay reactivos tampoco para poder hacer todo lo que se necesita para saber si tenemos... Tomás, el diagnóstico no se hace por test con reactivos, es clínico el diagnóstico. Tiene más sensibilidad el diagnóstico clínico que el test, que a veces la erra. Entonces lo que hay que hacer, si tenemos un sistema de salud, por ejemplo en la provincia lanzamos Mi Salud Digital. Uno entra en la página del Ministerio de Salud y ahí puede acudir por vía de teleconsulta o por llamadas al chatbot para averiguar qué hay que hacer. ¿Querés que entremos ahora? ¿Querés que entremos en vivo? Entremos en vivo, Nicolás, o Valle, para ver cómo es. Hagamos el test rápidamente para que la gente sepa, en serio, porque si no es un quilombo porque es grande. al servicio, ahí estamos entrando y es al servicio de la comunidad. Ahora le abro el juego a Miguel Ponce de León, pero te dejo en el aire justamente, Nicolás, el tema de la vacuna. ¿Qué opinión tenés puntualmente sobre la vacuna? Miguel, dale. Ministro, en este tema que te empieza a mencionar Monse, el gobierno plantea que ya no tiene sentido aplicar la vacuna, que no es efectiva y que no se puede hacer nada. Si alguien aplica la vacuna, o si se aplica en cualquier distrito en el que sea la vacuna contra el dengue ahora, ¿es útil para contrarrestar los efectos del dengue, lo que está produciendo? Sí, la vacuna es una vacuna muy útil. Hace algunas semanas se reunió la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que está representada por representantes de algunas provincias o de las regiones del país y científicos especializados en el tema, y recomendó lo que recomiendan gran parte de los espacios científicos académicos al respecto. La vacuna es segura, es útil. En muchos países, en Brasil especialmente, hay una experiencia de vacunación a una parte importante de la población en zonas de alta circulación y a una población adultos jóvenes. Y la vacuna, que tiene una eficacia muy alta, luego la segunda dosis, una vez que uno se aplica la vacuna, ya a los pocos días empieza a haber una respuesta del sistema inmune. Cuando pasan 15 días, esa respuesta de la primera dosis ya es un poco más robusta. A los 3 meses se da la segunda dosis y ahí se llega al 90% de eficacia que se ha demostrado en algunos los avances de la información científica que muestra la empresa que lo produce. Ahora,
no es cierto que haya que esperar los 3 meses para que sirva para algo. Bien. Y esto es muy importante porque hay... Claro, eso es interesante. O sea, no Claro. hay que esperar 3 meses. Si yo me pongo hoy la vacuna, ¿cuándo empieza a hacer efecto? 15 días, dijiste. A los 15 días empieza... Sí, a los 15 días, técnicamente hay una seroconversión de los anticuerpos, pero al principio, ya los primeros días, empieza a haber anticuerpos que, si bien no son los más eficaces, ya empiezan a mejorar la respuesta inmune. A los 15 días ya hay anticuerpos que se llaman IgG, que salen de la sangre, llegan a los destinos mucosos. La verdad que no hay que hablar... No, es necesario que de esto no hable gente que no se dedica a la Es mucha ciencia. plata, Nicolás. Es Claro. mucha plata. Sí. Vacunar, por ejemplo, hacer una vacunación similar a la del COVID. ¿Es mucha plata? Sí. ¿Realmente no lo puede hacer el Estado hoy? Es muchísima plata, Ah. sí lo puede hacer, depende de las prioridades. Está Es mucha plata, por supuesto. Está bien. También hay que discutir si esa es la recomendación. Claro. ¿Para qué poblaciones? La experiencia más grande que hay es en Brasil. Yo creo que a partir de la experiencia de Brasil vamos a todos a analizar la información y saber para el próximo año. Vamos a tener una temporada de dengue el año que viene. Bien. Así que vamos a tener que prepararnos con la vacuna para el año que viene. Yo creo que en este momento la discusión de la vacuna no es la mejor discusión para dar, porque no está la vacuna. No hay cantidades de vacuna ni que se decidiera, digamos, aplicarla, no está la vacuna en el país y quedan Claro. pocas semanas de esta epidemia de dengue. Che, Por suerte. Estamos en el estudio con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Exacto. Aires. Le agradezco muchísimo, muchísimo a todos por haberlo traído, por estar acá, Nicolás. 5 minutitos más, déjamelo. Nacho, 5 minutitos más, dale, no me lo sé tan rápido. Te está mostrando que ahí en la pantalla justamente tenemos abierta la aplicación, ¿o no? ¿No? ¿Todavía? Ah, bueno, en No, breve, no, no, en breve. no es, Escuchame. no es. Lu, No, no. Lu, Ahora, igualmente. Vos a querés ver. hacer una pregunta. Sí, yo le quería hacer una pregunta al ministro. Sabemos que hay ciertas provincias que están vacunando gratuitamente a ciertas personas, ¿no?, de la población, cierto rango etario, pero también hay alguna contraindicación para ponerse la vacuna, porque si bien hay provincias en las cuales no vacunan gratuitamente, pero una persona puede ir y comprarse en la Claro. farmacia la vacuna, pero hay algunas contraindicaciones de quienes no deberían vacunarse. Sí, hay algunos departamentos de, si yo no me equivoco, Salta y Misiones, que han comprado una cantidad de vacunas desde el Estado para distribuirla. Eso va a ser importante para tener información de nuestro país, de la eficacia de esa vacuna en nuestro país. Es una vacuna virus atenuado, eso quiere decir, como todas las vacunas de virus atenuado, que está contraindicada en personas gestantes y en personas inmunocomprometidas, que están con un déficit de las defensas muy grande. Bien. Pero es una vacuna muy segura. Bien, perfecto. Ahora, el tema de la hidratación, vieron que es un tema muy puntual, ¿no? Nicolás, me parece que está bueno. Uno no está acostumbrado por ahí a tomar mucho líquido. ¿Y por qué es tan importante en la etapa febril, justamente, del dengue tomar mucho líquido? Bueno, el dengue es una enfermedad viral que produce una importante cantidad de virus circulando por el cuerpo que genera la inflamación de todo el sistema. Lo que puede suceder es que el endotelio, las células de la sangre, Sí. permitan que haya un poquito de trasvasamiento del líquido que está dentro de la sangre hacia afuera. Entonces quizás hay que sobrehidratarse un poco, Bien. tomar bastante agua, porque el riesgo de deshidratarse es el riesgo de las mayores complicaciones. En la etapa de febril, que es con reposo, hidratación y paracetamol, no hay que tomar otra porque puede haber un efecto adverso con otras medicaciones. Bien. La hidratación es por vía oral y hay que acordarse de tomar mucho para reducir el riesgo de Che, complicaciones. Nicolás, antes que te vayas, porque Sí. después te quiero hacer la última pregunta, si me la puedes responder sintéticamente, pero es importante saber esto. Hoy en la situación en la que está el país, de crisis económica tremenda, faltar 7 días al laburo, al que está en blanco ya también complica, pero al que está en negro, al que si no labura, no come, no cobra, a mí me parece que es importantísimo, me parece, ¿no?, que el Estado Nacional hubiera estado regulando un poco, primero, cómo es la venta, la comercialización, y segundo, generando mucho más protector contra los mosquitos. Digo, me parece que el repelente es fundamental, esto que dijiste vos, que se generan desde el Estado 10.000 frascos por semana. Bueno, deberían generarse 100.000 para la próxima, por lo menos. Ahora nos agarró así a todo, bueno, perfecto, para la próxima 100.000, ¿no? Me parece que hoy la gente necesita laburar 10 días, estar en la cama, hoy es una tragedia en Argentina. Sí. Por supuesto que también es importante que se reconozca a nivel laboral. Hay que hacer un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Trabajo de la Nación para garantizar que se reconozcan estas licencias, porque esto es una cosa muy importante. No solo se va a sentir muy mal la persona que está contagiada, sino que además lo puede picar un mosquito y contagiar a Claro, otros. exacto. Entonces se tiene que quedar en su casa. No es un aislamiento respiratorio como el aislamiento que teníamos en el COVID, pero hay que cuidarse de no ser picado para no contagiar a otros. Así que no es una decisión tampoco de que vaya a trabajar
si es que está en condiciones. Se tiene que quedar en reposo para no empeorar y para no contagiar a más gente. Bueno, te hago la última pregunta sobre la documental que has hecho sobre el COVID, si me la puedes responder en 30 segundos, Nico. Apa, bueno, se han dicho muchas cosas, se han dicho barbaridades, tenés 30 segundos, un minuto para responder a lo que se dijo. Hacelo, ¿no? Bueno, es el documental que hicimos sobre la pandemia. Cuenta un poco qué decisiones se tomaron, qué hicieron los trabajadores, qué pensaban los trabajadores en ese momento, qué pensaba la gente. Es un documental, es una película para reflexionar sobre un episodio de la historia muy potente, muy significativo, con mucho saldo todavía para discutir. Así que es un material de reflexión y de análisis y de discusión. Se discutió sobre el financiamiento, no tiene financiamiento, es la tercera película que hacemos, es la segunda que yo dirijo, pero que hace la Fundación Soberanía Sanitaria. Lo hacemos personas que nos dedicamos a esto por la noche, los fines de semana, voluntariamente. Durante 4 años fuimos haciendo esta película. No tiene financiamiento del sector público ni de nadie en particular, excepto de nosotros, que lo hacemos con nuestro equipo. Sí. Y me parece a mí que todas las barbaridades que se dijeron, la verdad que el periodismo y los medios de comunicación está lleno, tienen que sentarse con la información real. Hay mucha información. Argentina ha sido uno de los 4 países que mejor desempeño ha tenido en todas las Américas en el COVID y comparado con el mundo tuvo muchísimo menos mortalidad, muchísimo menos complejidad, complicaciones y ningún caso de falta de acceso al sistema de salud como pasó en todos los demás lugares del mundo. En datos objetivos, la pandemia en Argentina tuvo un manejo que fue, en datos objetivos de mortalidad, lo que le importa al sistema de salud, fue muy superior a la enormísima mayoría del resto de los países. ¿Sabés qué me pareció, Nicolás? Sí. Me pareció que se recibió el mismo ataque que reciben los empleados públicos. Claro. O sea, hay como una matriz de ataque hacia lo que genera el Estado y lo que hace el Estado, que es realmente aberrante. ¿Por qué en vez de atacar lo que hace el Estado, no se ponen a hacer lo que para ellos es esencial? No sé qué será esencial hoy para el gobierno nacional que tiene que hacer el Estado, pero algo debe serlo. Esencial es hacer lo que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que está generando 10.000 dosis de repelentes, cuando se necesitarían, como dijiste vos, Tomás, 100.000. El Estado Nacional está ausente por decisión política de estos gobernantes que tenemos, que están entregando el país y que les importa un pepino el Estado y creen que el mercado es el Dios que te salva. Y el mercado te salva al que tiene plata. Claro. Y el que no tiene plata, que la gran mayoría, que se muera. Ahora, por esa razón, digo, esa es la diferencia fundamental de lo que dice Nicolás. En la provincia de Buenos Aires, si tuvieran apoyo en este laboratorio de parte del Estado Nacional, como ocurría con los gobiernos anteriores, no estaríamos en la situación que estamos. No, podríamos, obviamente, como fue la gestión de la pandemia, que el Estado estuvo muy presente. Perdón, pero como madre te lo tengo que preguntar, Nicolás. El tema de los chicos, ¿cómo afecta el dengue? Yo entiendo que no los agarra de manera tan virulenta, pero puedo estar equivocada. No, hay varios casos graves en chicos, hay fallecidos chicos. Sí, así que hay que cuidarse todos, hay que cuidarse en los chicos, en los adultos. La verdad que la mayor cantidad de personas contagiadas son personas jóvenes. La mayor parte de los fallecidos tienen algún tipo de enfermedad predisponente, pero la verdad que afecta a todos. Así que estas pautas de alarma que dijimos, por un lado por el cuidado, cómo prevenirlo, con el descacharreo en las casas. Y después la identificación de las fases, la hidratación y acudir muy rápido ante cualquier síntoma de gravedad que pueda aparecer a partir del 3er día. Eso es muy importante para llegar a tiempo en los niños también. Es muy importante ponerle voz a estas cosas. Es importante que si el ministro de Salud de la jurisdicción que sea no quiere aportar económicamente o aportar algo en salud, por lo menos que aporte en comunicación. Es importante darle cara. En estos momentos lo está viendo mucha gente a Nicolás Quereplac y lo está escuchando mucha gente, porque necesita información de las autoridades. Nada más que esto se le pide, nada más que esto. Después si hay pruebas de cómo son los financiamientos, y si hay ñoque en el Estado, preséntenle a la justicia y que vayan todos presos. Pero muchachos, no pongan como excusa ni siquiera poner la cara ante una epidemia que es histórica y hay mucha preocupación en la gente, y lo estamos viendo con la audiencia de Crónica. Deni, vos querías hacer una pregunta, ¿no? Sí, en el orden de esto que venís diciendo, ¿no? De poder dar información, porque la información en general es poca la que está disponible y es valiosísimo estar hablando de esto en este momento. Digo, hay casos, digo, la mortalidad no es alta, pero la tasa es más alta que la que venía siendo, por eso estamos en un récord histórico de casos de dengue y de mortalidad también. Ahora, en este sentido, ¿cuáles son las pautas de alerta, teniendo en cuenta que hay veces que, digo, la muerte se da porque no se llega a tiempo, porque la falta de información hace que las personas crean que, bueno, es un mosquito, es un virus,
pasa rápido. Digo, cuando no hay una clara expresión de un síntoma como un dolor abdominal fuerte o sangrado nasal, ¿cuál es la pauta para ir al médico? Digo, porque las plaquetas bajan y a veces no dan aviso. Es cierto, es cierto. La deshidratación se va, con la deshidratación se va la sal, agarra una baja de sodio y no da aviso. Digo, ¿cómo se llega a tiempo al hospital? Es la pregunta. Bien, eso es muy importante. Le decimos, los primeros 4 a 7 días es la fase febril. En eso hay que hidratarse, reposo y paracetamol. Habitualmente, luego de que baja la fiebre, puede aparecer el riesgo, hay que estar muy atento, el riesgo de tener la fase más crítica. Cualquier desmejoramiento de estas condiciones que yo decía, ¿no? Se siente realmente peor, le bajó la fiebre pero se siente realmente peor, se queda dormido, tiene muchos vómitos, mucho dolor abdominal, sangrados, edemas en su cuerpo, o cualquier signo ya pasado ese momento que haga parecer que empeoró realmente, hay que ir a la guardia. Todos los que están en los primeros días, primer y segundo día, con fiebre y malestar y se siente mal, probablemente ese es mejor que acuda por teleconsulta, por videoconsulta, que no sature las guardias. Claro. Porque hoy tenemos el 60% de las consultas en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, de guardia son por COVID. Así que todos tenemos todo armado un sistema de triaje especializado. Hoy tenés una combinación con el COVID, dice ministro. O sea, digamos, hoy también tenés COVID. Perdón, dije COVID, fue un error. Dengue. Bien. No, COVID tenemos muy poquito, por suerte igual. sigue bajando. Claro, igual. Estaba viendo personas del CONICET, científicos, no personas del CONICET, que están en el 2023 estaban realizando un repelente natural y biodegradable. Lo traigo a colación por esto que hablabas vos, Tomás, de cómo se denota el trabajo científico, por ahí por tomar ciertas particularidades, y preguntarle a Nicolás la cuestión del repelente casero. ¿Tiene una eficacia, una eficiencia, y ante esta cuestión de que no hay repelentes de uso comercial? Sí, más errática, es más difícil saber la eficacia porque es más difícil saber las preparaciones y las proporciones. Yo no confiaría completamente, pero también parte del desconocimiento que tenemos en la medicina tradicional respecto de la eficacia de ciertos repelentes caseros que además no están estudiados, entonces es más difícil saberlo. Yo creo que ante nada está bien, hay que hacerlo. A mí me parece, de paso, una cosa muy importante que no le dije, la quiero decir. La fumigación no es una estrategia recomendada. ¿Cómo es la fumigación? No hay que fumigar. ¿Por qué? ¿Por qué? La fumigación, primero la fumigación aérea está prohibida, porque produce riesgos para la salud y muy bajísima eficacia. Che, para. Es importante lo que estás diciendo, ¿eh? Sí. O sea, la fumigación aérea, el humo que vemos que se tira, digamos, de la camioneta... La aérea es la que viene en avión. Esa no hay que hacerla. Bien. La que se hace en motos fumigadoras, que pueden ser personales o con camiones, se tiene que dirigir específicamente por los equipos de epidemiología el lugar donde nosotros estamos viendo 5 familias en una manzana. Claro. Che, pero para, porque hay veces que te dicen, abran las ventanas para que entre la fumigación, digamos, con el humo que tienen estas camionetas. ¿Eso no hay que hacerlo? No, ¿por qué no? Porque eso tiene muy baja tasa de eficacia. Pensemos que este mosquito no es el mosquito el que nos agarra en la ola de mosquitos que hubo estos días, que está en la calle. Sí. Este mosquito no está en la calle, está en las casas. Está más, en general, en el patio trasero de la casa de alguien, en el balcón, en la terraza, en un lugar donde se junta agua, donde está el bebedero del perro, un florero. Ahí adentro de las casas. El que pasa por afuera por la puerta habitualmente no llega. Está bien. Pero cuando llega mata el 30% de los adultos, de los mosquitos adultos, los que están volando. Mirá. Claro. Entonces, el resto, la mayoría vive. ¿Pero es nocivo para la persona? No, excepto que alguien tenga algún grado de toxicidad, algún grado de alergia. El 30% de esos van a morir, el resto va a vivir. Pero todas las larvas y los huevos no los tocan. Enseguida eclosionan y salen de vuelta. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Pasa el camión fumigador y los vecinos dicen, yo ya no tengo que hacer más nada porque pasó el camión fumigador. Claro. No, hay que descacharrar. Solo se puede hacer fumigación en conjunto con el descacharreo. Nicolás, eso del descacharreo está bien, pero vos imaginate que vivís en un barrio con calle de tierra, donde se generan pozos en la calle, digamos, que la mayoría de la Argentina hoy tenemos una pobreza que es tremenda. Entonces, digo, decir descacharrarle a la gente más humilde, que hoy son las mayorías en la Argentina, es complicadísimo también el mensaje. Es cierto, pero la mayor parte de los mosquitos no se crían en pozos de agua. ¿Es así? Que es agua más sucia. Claro. ¿Eso es real? Y esos son otros mosquitos. Claro, son los mosquitos que producían, por ejemplo, la malaria. Es otro tipo de mosquitos. Los mosquitos que están en la Aedes aegypti es de agua cristalina.
uno lo puede ver sí pasa muchas veces en casas, yo he hecho muchas veces cacharreo en barrios, y por ahí juntan agua durante el día porque a la noche, cuando están todos los vecinos, baja la presión. Claro. Entonces, en esos lugares, si lo vamos a juntar, hay que taparlos, los recipientes. Siempre hay que lavar o dar vuelta un recipiente que tengamos en el patio que no podamos evitar, porque cuando llueve se puede juntar agua limpia ahí. Exacto. Y ahí ponen los mosquitos. Las pelopinchos, que quizás dejamos de usar ya a esta época del año y quedaron quietitas, sobre el costadito de la lona de la pelopincho se llenan todo de huevitos y de larvas. Es eso lo que hay que sacar de las casas. Uno piensa que es el charco de agua sucia. Eso en general no tiene mosquitos. Claro. Tiene otros mosquitos. El mosquito de esa Aedes aegypti es de nuestra casa y es un mosquito de agua cristalina. Claro, agua limpia. ¿Le gusta el agua limpia, Tomás? No le gusta el agua estancada, ¿no? Ahora, esta cuestión, en Mendoza, por ejemplo, Nicolás, se utilizó una técnica de mosquitos machos estériles. Digo, todo esto también es avance tecnológico que puede ayudar a reducir las poblaciones grandes de la Aedes aegypti. Sí, hay varias experiencias en Brasil, en varios países del mundo sobre esto. Las eficacias habitualmente son relativas. Los mosquitos se adaptan muy fácilmente al entorno. Y de hecho también uno de los riesgos de la fumigación en avión, aérea, es estimular demasiado la resistencia a los insecticidas. Y de estos mosquitos se ha hecho experiencia de estas características. En ninguna ha sido suficiente para erradicar y la verdad que la única estrategia que ha sido eficaz sigue siendo el descacharreo. Por eso insistimos en esto, ¿no? Sobre el dengue tenemos mucha experiencia y muchas cosas probadas. Está bueno seguir investigando. Todavía, lamentablemente, ninguna ha logrado erradicar el mosquito, que cada vez está más presente. Estás trayendo mucha tranquilidad en la gente. Eso es importante, Nicolás. Como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, me parece que debería ocurrir más frecuentemente esto, que las autoridades, por lo menos a las autoridades, en este caso sanitarias, den un poco más la cara y comuniquen. Mira, el gobierno nacional dijo que iba a sacar la pauta a los medios. La pauta en los medios no es todo robo, ¿se entiende? No son todos ñoquis los empleados públicos, ni la pauta en los medios es un robo. Por ejemplo, si hoy hubiera una mínima pauta en medios nacionales, podría salir algún referente social, podría salir un referente del gobierno nacional, ¿por qué no?, a decir cómo es y qué nos está pasando. Porque evidentemente hay mucha gente con ganas de que le hablen los especialistas, que le hablen la gente que sabe y las autoridades sobre todo. Había mucha ganas de escuchar, se ve la palabra de un ministro, porque la gente en Crónica está prendida a esto. Nos puede gustar o no, muchachos, pero las políticas cuando se hacen bien, se hacen bien. A nadie le gusta que haya ñoquis en el Estado y a nadie le guste que las pautas publicitarias pueden servir para robar. Pero la generalidad, eso tiene un funcionamiento y sirven. Tanto los empleados en el CONICET, como dice recién Monse, que esterilizan mosquitos, como en este caso particular, la pauta en los medios para comunicar. Nada más, es simple. Para llevar tranquilidad. Sí, dale. No, quiero agregar una cosa sobre eso. Me parece que no solamente eso se llama educación para la salud, es importantísimo. Tenemos que hablar de muchas cosas de prevención, en este caso esta epidemia, y luego de uso de preservativo, de reducción de uso de cómo se toma alcohol y manejar. Hay que hablar de muchas cosas sobre eso. Ahora, lo que también es muy importante es que no salgan voceros o paravoceros del gobierno, es decir, funcionarios del gobierno, con información totalmente equivocada. ¿No te gustó lo que dijo Lemoyne, no? No, ni Adorni, que salgan a decir cosas que están mal. Hay gente, nosotros estudiamos mucho tiempo para hablar de estas cosas. La verdad que hay gente que sabe, que llamen a la gente que sabe, pero si no, por favor que no distraigan, que no confundan, que no lo usen para hacer rencillas políticas, porque la gente, de esto depende de la salud del pueblo y sobre estas cosas no se juega. ¿Qué dijo el vocero presidencial que disentís con eso? Es importante porque es el vocero presidencial, no es cualquier persona, digamos. No, y decir que el dengue es culpa del gobierno anterior y entonces ya no se puede hacer más nada, no. Hay que hablar de descacharreo, parece pesado, parece tedioso. Hablemos de esto, expliquemos las fases de la enfermedad. No le digamos a la gente que no sirve de nada la vacuna, porque hay gente que se vacunó. Claro, y la verdad que la vacuna está demostrado que sirve. Ahora, no es la estrategia que vamos a llevar adelante, perfecto. Hablemos lo que sí hay que hablar. Pero no digamos que no se puede hacer más nada porque fue cosa del gobierno anterior. No es cierto. Y además, cuando uno asume el 10 de diciembre de un país que sabemos que a partir de enero va a haber dengue, hay que venir con el plan de dengue preparado. Claro. Por ahí, Nicolás, quieren decir que no hay vacuna, que no sirve para no justamente ponerla en el calendario, ¿no? Pero bueno, gracias, Nicolás. Tomás. Nicolás, muchísimas gracias.